vamos a comenzar a ver este tema tan importante que es la estructura de los ácidos grasos presentes en los aceites, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque eso les va a ayudar a entender los nombres que tienen los ácidos grasos, cuál es la diferencia en su estructura y esto cómo se manifiesta en la piel y en nuestras formulaciones cosméticas. Un aceite se compone de triglicéridos. Nosotros no los encontramos aislados a los ácidos grasos. Todo lo contrario. Entonces están asociados en triglicéridos y en el fondo un triglicérido son 3 ácidos grasos que pueden ser iguales o distintos asociados a una molécula de glicerina. De esa forma nosotros encontramos entonces los ácidos grasos en los aceites. Pero ¿qué es lo que le da la propiedad cosmética al aceite? ¿Por qué hay aceites que son tan caros, siendo que tienen ácidos grasos similares a otros? Bueno, todo eso es lo que nosotros vamos a revisar acá. Tenemos que tener claro que hay aceites que se van poniendo de moda, que están en tendencia y que dependiendo del lugar de donde se obtiene, el acceso es más difícil, por lo tanto muchas veces puede ser más costoso. Sin embargo, esos ácidos grasos de ese aceite pueden ser similares a los ácidos grasos de otros aceites que pueden ser mucho más baratos. Pero ahí está donde uno va viendo la tendencia o el costo-beneficio, ¿ya? Y en el fondo, ¿por qué esto es tan importante? Porque los aceites nos dan una propiedad cosmética y la propiedad cosmética justamente está en esa fracción insaponificable del aceite, que no tiene que ver con la textura grasa, la textura más seca, si es más penetrante o se absorbe menos. Eso lo dan los ácidos grasos de los aceites. Pero dentro de los aceites también está esta fracción insaponificable, que viene a ser principalmente las propiedades del aceite, no la textura. Y dentro de eso, lo que más destaca son los fitoesteroles, ¿ya? Los fitoesteroles, los tocoferoles o tocotrienoles, que también en algunos aceites están como tocotrienoles. Ahí tenemos los alfa, beta, gamma, delta, tocoferol. También están las formas sintéticas, pero esas formas sintéticas obviamente no están presentes en los aceites vegetales, sino que son sintéticos y que se añaden para prolongarle la vida a los aceites vegetales, para que no se oxiden con tanta facilidad. Polifenoles y vitaminas. Por lo general, todas estas vitaminas que se encuentran en los aceites vegetales tienen que ser liposolubles, ya si las vitaminas, por ejemplo, vitamina C, vitamina del grupo B, no las vamos a encontrar como tal en un aceite. Por lo tanto, atribuirle propiedades de ese tipo a un aceite hay que tener cuidado, porque estoy analizando el fruto o estoy viendo las propiedades del aceite. Ya, eso es súper importante. Es como decir que un extracto contiene vitamina E porque el fruto contiene vitamina E. La vitamina E va a estar presente en el aceite, no en el extracto, ¿ya? Entonces, esto es lo que les da las propiedades cosméticas al aceite o la manteca. Los fitoesteroles, que obviamente los vamos a ir revisando a grandes rasgos cada uno. Fitoesteroles, tocoferoles, polifenoles y las vitaminas. Y por otro lado, los ácidos grasos de los aceites dan la textura, cómo se absorbe el aceite, hasta qué parte de la epidermis puede llegar, cuál se absorbe más rápido, cuál se absorbe más lento, y eso tiene que ver con su estructura. Por eso es tan importante conocer la estructura de los ácidos grasos. Dentro de ellos tenemos los saturados y tenemos los insaturados, ¿ya? Dentro de los insaturados tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados. Entonces, ¿quién me da la propiedad cosmética del aceite? La fracción insaponificable, que representa entre un 2 y un 5% del aceite. ¿Qué pasa cuando el aceite es refinado? Por lo general, esas propiedades cosméticas se pierden en un alto porcentaje. O sea, por ejemplo, si el aceite de rosa mosqueta, que es alto en fitoesteroles, por eso tiene propiedades cicatrizantes, regenerantes, maravillosos, si ese aceite de rosa mosqueta es refinado, lo más probable es que esos fitoesteroles que contiene van a verse mermados en el producto. Entonces, cuando un aceite destaca por sus propiedades cosméticas, si es refinado, puede verse afectado, ¿ya? Eso también es muy importante. Por ejemplo, pasa también con el aceite de pepita de uva, el aceite de palta, que por lo general el color verde se lo da la clorofila,
si es refinado y pierde ese tono verde, obviamente ahí se pierde la clorofila, que en el fondo son todas estas vitaminas, polifenoles y todos estos compuestos que me dan las propiedades. Entonces, por eso es súper importante. A pesar de que hay otras veces donde es necesario refinar el aceite para eliminar ciertos residuos que pueden ser dañinos para la piel, ¿ya? Pasa, por ejemplo, con el aceite de algodón. Ahí sí pueden averiguar por qué el aceite de algodón hay que refinarlo, cuál es el compuesto que hay que eliminar. Y eso lo vamos a revisar después en otro capítulo, en grandes rasgos, cuáles son los aceites que se recomienda refinar. Entonces, volviendo al tema de los ácidos grasos, vamos a ver la estructura. Acá está la estructura de un ácido graso, ¿ya? Ustedes pueden ver acá que es una cadena, está representado de dos formas. Arriba está representado como, las dos son formas como lineales de representar un ácido graso, pero tenemos que entender que la cadena, todo esto que está en este rectángulo celeste, que es la cadena carbonatada o hidrocarbonada, que es la parte apolar del aceite, ¿ya? Por eso el aceite repele el agua, porque es apolar, ¿ya? Pero la cabeza, que es lo que está, que dice acá, grupo carboxilo, es la parte polar, hidrofílica, que tiene afinidad por el agua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del aceite de coco fraccionado, que tiene una cadena cortita? Entonces, como esta cadena que es lo que está en celeste, es corta, tiene más afinidad por compuestos hidrofílicos, ¿ya? Entonces, por eso tiene una estructura distinta. Normalmente estas cadenas son de 12, 18, 20 carbonos. Ya lo vamos a ver uno a uno. Entonces acá el grupo carboxilo, que es la cabeza del ácido graso, tiene un carácter polar y la cola un carácter apolar, ¿ya? Y se compone de un carbono y con un hidrógeno a cada lado. ¿Qué pasa en estas partes donde en la cadena, que justamente acá donde está el centro hay un doble enlace? Si se fijan, acá le falta un hidrógeno a cada lado y se produce este doble enlace. Ahí hay una insaturación. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se aplica un exceso de ácidos grasos omega 6 versus omega 3, que eso lo vamos a ver más adelante? Pasa que estos ácidos grasos, como tienen insaturaciones, puede llegar en un radical libre y va a extraer este hidrógeno y va a dejar al carbono excitado, ¿ya? Entonces va a generar un peróxido y eso va a hacer que se genere una cadena de inflamatoria, ¿ya? En el fondo, ahí, ¿cuál es el problema? Que el ácido linoleico, cuando está en exceso versus el linolénico, se genera, como que la cadena molecular se estira y se produce ácido araquidónico, y el ácido araquidónico genera prostaglandinas y eso va a desencadenar una cadena inflamatoria que va a ser súper dañina para la piel. Por eso el equilibrio es tan importante, pero eso lo vamos a estudiar en otro capítulo. Acá solamente quiero que entiendan por qué los ácidos grasos se llaman de esta manera y cómo se estructuran. Entonces acá vemos distintas formas de ver la estructura de ellos. En todos tenemos la cabeza. En la segunda estructura vemos en rojo la cabeza, que es el grupo carboxilo, que tiene un OH, y la cola, que es un grupo metilo, ya que es el carbono, pero tiene 3 hidrógenos, uno hacia arriba, uno hacia abajo y uno hacia el lado. Entonces, acá lo vemos en esta estructura negra, lo vemos en una estructura tridimensional, y si ustedes se fijan acá, en esta estructura, ¿qué es lo relevante? Pueden entender el nombre. El nombre, cuando son omega 3, cuando son omega 6, la posición de la insaturación es clave para poder ir diferenciando los ácidos grasos. Entonces, partamos con los saturados. Dentro de los saturados, los más comunes son el ácido esteárico, el ácido palmítico, el ácido mirístico. El ácido láurico no es un aceite que no es un ácido graso que encontremos en muchos aceites. Ya principalmente está en el aceite de coco, que es rico en ácido láurico, por eso lo hace diferente. Y también está el ácido caprílico y el ácido cáprico, ¿ya? Entonces el aceite de coco es un aceite que contiene estos 3 ácidos grasos, entre otros, pero el ácido caprílico y el ácido cáprico, que están presentes en él, se extrae y se obtiene el coco fraccionado.
Entonces, si se fijan acá, la estructura, por ejemplo, el ácido esteárico dice C18,0. ¿Qué significa esto? Que tiene 18 carbonos y que tiene 0 insaturación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ácidos grasos saturados. Entonces, así se representa esta estructura. El esteárico, 18 carbonos y tiene 0 insaturación, o sea, es saturado. Cuando una molécula es saturada, es rígida, está completamente estirada. Ya lo había comentado en el video que vimos anteriormente, donde hablamos un poco de los ácidos grasos, pero acá quiero hablar de la estructura. Entonces, es rígida. Y eso le permite estar en estado sólido porque como es rígida la molécula se puede ordenar fácilmente y va a estar en un estado sólido. Entonces los ácidos grasos saturados siempre están en un estado sólido, a excepción del cáprico y el caprílico, que son los que están presentes en el coco fraccionado, ¿ya? Y fíjense que tienen una cadena mucho más corta. Recuerden que la cadena es lo que vemos acá en el cuadro calipso. Entonces, esa cadena del ácido caproico y del ácido caprílico es mucho más corta y por eso este siempre está en un estado líquido a temperatura ambiente. Siempre el coco fraccionado va a estar en estado líquido. En cambio, el aceite de coco se combina con ácido láurico, ácido esteárico y también obviamente contiene en menor cantidad cáprico y caprílico, pero es parte del aceite de coco. Por eso el aceite de coco, dependiendo de la temperatura, puede estar líquido o puede estar sólido, porque contiene estos ácidos grasos. Entonces, acá donde vamos a ver ya cómo se estructura la molécula. Acá nosotros tenemos entonces la cadena, tenemos la cabeza acá, donde dice el punto 1 en azul. Si se fijan, la cabeza donde está el grupo OH, que es el grupo carboxilo, que está acá, todo eso. Y ese es el punto 1. Ese es mi carbono número 1. Ya, cuando yo les decía C18 es porque tiene 18 carbonos. Entonces veamos esta molécula. ¿Cuántos carbonos tiene? Partiendo del 1 azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué me está señalando el 9? Que en el 9 hay una insaturación. Después sigo, 10, 11, 12. En el 12 está la segunda insaturación, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esta numerología acá? Que el 18, que es una cadena de 18 carbonos, que tiene 2 insaturaciones, que son estos dobles enlaces que nosotros vemos acá. Tiene 2, uno en el carbono 9 y uno en el carbono 12. Y el W6, el omega 6, significa que es un omega 6. ¿Y cómo se determina el número del omega? Es partiendo de la cola, ya del grupo metilo, que sería acá al extremo donde está el 1 en rojo. Yo cuento los carbonos de atrás hacia adelante y en la primera posición donde esté el doble enlace es el nombre que lleva ese omega. Entonces, si yo veo esta estructura, el grupo metilo, que es donde está el 1 en rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué omega es? El omega 6. ¿Ya? Entonces, acá obviamente, si uno ya conoce los ácidos grasos, sabe que el ácido linoleico tiene 2 insaturaciones. Ahora, puedo saber que están en el carbono 9 y en el carbono 12 y se nombraría de esta manera. C18, porque la cadena total tiene 18 carbonos, 2 puntos. 2, porque tiene 2 insaturaciones, omega 6, porque si cuento la insaturación de atrás hacia adelante, la posición de la insaturación número 1 está en el número 6. De esa manera nosotros vamos haciendo la nomenclatura. Hay distintas nomenclaturas. También es súper importante cuando ustedes busquen estructuras de ácido graso en Google, se fijen bien, porque hay muchas que están malas. Malas me refiero a que si uno cuenta los carbonos no le cuadran las insaturaciones. Yo encontré muchas, por ejemplo, que yo la leía y me daba que en el linoleico la primera insaturación partiendo de la cabeza estaba en el carbono 6. Y no, está en el carbono 9. Entonces ahí las dibujan muchas veces mal porque confunden el omega 6, que es partir de la cola hacia atrás. De esa manera nosotros vamos numerando nuestros ácidos grasos. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, acá yo tengo un ácido graso insaturado que tiene 2 insaturaciones. La molécula siempre va a ser más rígida hasta la primera insaturación.
De ahí, de donde empiezan las insaturaciones, la molécula se empieza a flectar, empieza a presentar curvatura, ¿ya? Entonces, esa curvatura es la que va haciendo que mientras más insaturaciones tenga un aceite, más curvo esté. Y mientras más curvo esté, más fluido va a ser el aceite porque no se va a poder ordenar, no se va a traslapar uno sobre el otro porque la estructura es muy desorganizada, ¿ya? También es importante, mientras más insaturaciones tenga un aceite, más inestable a la oxidación va a ser. O sea, un aceite poliinsaturado con 3 insaturaciones no va a durar más de 8 meses, 9 meses. Por eso siempre esos aceites cómprenlo en poca cantidad, porque aplicarse un aceite enranciado, ¿qué significa? Que estos enlaces dobles, que son los que yo les mostraba acá, donde está el carbono con un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo, por ejemplo, esta molécula es saturada. Entonces le cuesta desestabilizarse, no se desestabiliza con tanta facilidad como este tipo de moléculas que tienen los dobles enlaces, que vemos acá. Nosotros vemos acá una molécula, esta tiene una insaturación, ¿cierto? Que está en el centro. Veamos qué molécula es. En rojo está la cabeza, yo cuento los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el carbono 9 tiene la primera insaturación y única insaturación. Por lo tanto, este sería un monoinsaturado, ¿ya? Por lo general, esta molécula va a presentar curvatura porque cada insaturación hace que la molécula se ordene, o sea, se curve un poco. Y si cuento de atrás para adelante del grupo metilo, que es donde dice CH3 al final, lo que está en negro, no en rojo, cuento los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, ¿qué omega es? Omega 9. Entonces, ¿cuál es el omega 9? El oleico, ¿ya? Por ejemplo, en esta estructura, el ácido oleico tiene una insaturación. ¿Qué puede pasar en la piel? Si yo me aplico ácido oleico, también se puede desestabilizar, pero ¿cuáles son los que más se desestabilizan? Son los omega 3 y los omega 6, porque tienen 2 y 3 insaturaciones. Entonces, dentro de los ácidos grasos monoinsaturados tenemos el oleico, el palmitoleico, que no hay que confundirlo con el palmítico, ya son distintos. El palmítico era saturado. Y el palmitoleico es un carbono, un C16, ¿qué quiere decir eso? Que tiene 16 carbonos, 2 puntos. Uno, una insaturación, porque estamos viendo los monoinsaturados. ¿Y dónde tiene la insaturación? En el carbono 9. El ricinoleico es como un derivado del ácido oleico. Es similar al ácido oleico, solo que en el carbono, no me acuerdo, creo que en el carbono 6 tiene un grupo hidroxilo. Los grupos hidroxilos son los OH. ¿Ya? Entonces muchas veces por eso se utiliza el aceite de ricino para ciertas extracciones, ciertas maceraciones, ciertas. ¿Por qué? Porque ese grupo OH le confiere cierta afinidad por los compuestos hidrosolubles. Ya, en cambio, los oleicos, si se fijan en esta molécula que está acá y no presenta ningún grupo OH en la cadena. Ahora, el ácido gadoleico y el ácido erúsico los nombré acá porque están presentes en el aceite de jojoba en altas concentraciones. ¿Y cuál es la diferencia que tiene con estos otros que estamos viendo acá? Es que son carbonos 20 y carbonos 22. Cuando nosotros tenemos cadenas de ácidos grasos sobre 20, ya son ceras. Pasa también, por ejemplo, con la cera de abeja, que es saturada, está en el grupo anterior, no la nombré, pero como dato, está dentro de las ceras y también tiene sobre 20 carbonos. Entonces, en el caso del gadoleico y el erúsico, son ácidos grasos presentes como ceras. Todos los carbonos sobre 20 se presentan como ceras, ¿ya? Y tiene una insaturación en el carbono 11 y el erúsico en el carbono 9. Dentro de los poliinsaturados, tenemos el ácido linoleico, que es un carbono 18, si se fijan, casi todos son carbono 18. Bueno, todos parten, por ejemplo, el oleico es carbono 18, el esteárico también era un carbono 18, solamente que el esteárico tiene 0 insaturación, por lo tanto la molécula es así, rígida. Después, el oleico también tiene 18 carbonos, pero presenta una insaturación en el carbono 9. Si se fijan, la misma molécula, solo que al centro perdió estos hidrógenos. Y luego, si vemos el ácido linoleico tiene
2 insaturaciones, una en el carbono 6 y una en el carbono 9. Por eso es un C18-2 por 2 insaturaciones, una en el carbono 6, una en el 9, y es un omega 6. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cuento de atrás hacia adelante, la primera insaturación va a estar en el carbono 6, por eso se llama omega 6. El ácido araquidónico también es un omega 6. La diferencia está en que tiene 20 carbonos, pero tiene 4 insaturaciones. Ya el araquidónico es súper complejo, porque como les decía anteriormente, cuando hay un desequilibrio en ácido linoleico y linolénico, que lo ideal es que la relación sea 1:1, máximo 4:1, 4 de linoleico por 1 de linolénico, eso es como ya lo máximo. ¿Qué pasa? Que cuando hay un exceso de ácido linoleico, ese exceso, el ácido linoleico se va a transformar en ácido araquidónico, y el ácido araquidónico va a generar prostaglandinas. ¿Las prostaglandinas son necesarias? Sí, pero en poca cantidad, porque si hay mucha prostaglandina se generan procesos inflamatorios, y estas prostaglandinas tienen que morirse, pero si yo tengo muchas prostaglandinas, genero procesos inflamatorios en la piel. Entonces ese es uno de los grandes problemas alimentarios y también en la aplicación de aceites en la piel. Por eso no es llegar y aplicarse un aceite en la piel, tengo que conocer la relación de sus ácidos grasos, ¿ya? Entonces esto es muy importante, porque yo puedo generar procesos inflamatorios. Estoy esperando un aceite nutritivo, rico, porque se sabe que los aceites vegetales son maravillosos, pero primero puede ser preoxidante. Si ese aceite está enranciado y yo me lo aplico en la piel, ya está con radicales libres que estoy traspasándole a mi piel. Entonces es muy importante ser responsable con los aceites vegetales, ¿ya? Por eso son tan delicados, y por eso también muchas marcas cosméticas, sobre todo las tradicionales, les cuesta tanto meter aceites vegetales a sus fórmulas, por la inestabilidad, porque yo ya sé que un aceite de rosa mosqueta, si yo quiero que me dure, o sea, si yo ingreso un aceite de rosa mosqueta, me va a durar 6 a 8 meses, ya no me va a durar más. Entonces, ¿cómo vendo eso si yo soy una marca masiva? Entonces ahí muchas veces se refinan los aceites, muchas veces para bajarle el color, para bajarle el olor, porque el olor también es súper intenso. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la característica principal del aceite de rosa mosqueta? Son sus fitoesteroles, que es altamente cicatrizante, ya altamente regenerante. Entonces, si es refinado, va a perder en gran proporción esa capacidad. No es que se le vayan a morir todos los fitoesteroles, pero en alta concentración se van a perder. Entonces el beneficio cicatrizante y regenerante ya no lo va a tener como un extra virgen, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Entonces eso tiene que ver con la cascada inflamatoria en la piel, que yo la puedo generar por un desequilibrio en los aceites. Entonces acá, si yo veo esta molécula, también es un ácido graso, ven, se van curvando. Mientras más dobles enlaces, más curvatura. Entonces yo tengo acá la cabeza, que está en rojo, no sé si se alcanza a ver, el número 1, que sería el carbono 1. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primera insaturación, carbono 9. 10, 11, 12, segunda insaturación, carbono 12. Y eso está claro que es el linoleico, ¿ya? Porque el linoleico dijimos que tiene 2 insaturaciones y tiene 18 carbonos, que los cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y cuento los omega de atrás para adelante, desde el 1 de la cola: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omega 6. Entonces este es el ácido linoleico, ¿ya? Vayan familiarizándose con esto, busquen estructura. Ya saben que el omega 6 es el ácido linoleico. Si ustedes lo buscan en Google y le aparece el doble enlace en otra posición, están mal. Hay muchos esquemas que están malos, así que tengan en cuenta eso. Ahora, acá les voy a dejar esta tarea para poder ir cerrando este primer capítulo, que tiene que ver con cómo nombramos a los ácidos grasos y por qué se llaman así cada uno. Entonces, ¿qué ácido graso sería? Más que nombrarlo, porque obviamente si no los conocen todos, pero está dentro de las tablas que yo vi acá. Está. Parto de la parte donde hay en rojo acá y yo cuento. Ese es mi carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
primera insaturación en 9, para que lo busquen después. Primera insaturación en 9, tiene una insaturación, contemos los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carbonos, una insaturación, primera insaturación en el carbono 9. ¿Qué ácido graso podría ser? Ya sabemos que es monoinsaturado. Entonces eso se los dejo de tarea para que lo ejerciten. Y si yo cuento las insaturaciones de atrás para adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería un omega 7. Ya, obviamente no es muy conocido los omega 7 porque donde hay que equilibrar más es en los omega 3 y los omega 6. También tenemos que tener claro, dentro de los ácidos grasos insaturados, que tenemos el linoleico, el gamma linoleico, que es muy conocido como GLA. Ya después vamos en el siguiente capítulo vamos a estudiar bien cada uno de estos y la importancia en la piel. Y esto que tiene que ver con el tema de la cascada inflamatoria. Entonces, principalmente el gamma linoleico está en el onagra y en el de borraja. Son altos en ese gamma linoleico. ¿Y por qué se llama gamma linoleico? Lo vamos a ver entonces en el próximo capítulo. El linolénico es el omega 3, ¿ya? Y si yo cuento acá tengo el linolénico. Partamos de la cabeza. La cabeza está el OH y el O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primera insaturación, 9. 10, 11, 12. Segunda insaturación, 13, 14, 15. Tercera insaturación en el carbono 15. 16, 17, 18. ¿Cuántos carbonos tiene? 18. Linolénico, 18 carbonos. ¿Cuántas insaturaciones? 3. ¿En qué posición? 9, 12 y 15. Es un omega 3 porque si parto de la cola tengo 1, 2, 3. Omega 3. ¿Ya? Entonces, bueno, espero que esto les sirva para entender un poco la nomenclatura que se usa. Ojalá se puedan hacer tablitas para que los vayan memorizando. Esto ojalá que uno se lo memorice para que cada vez que lea sobre los beneficios de los ácidos grasos tenga claro cuál es cada uno, ¿ya? Primero, mientras más insaturado, más dobles enlaces, más inestabilidad. Segundo, tiene que haber un equilibrio entre los omega 3 y los omega 6. Ojalá 1:1 para que no se genere una cascada inflamatoria. Si tengo mucho omega 6 y poco omega 3, se va a generar esta cascada inflamatoria. El ácido linoleico se va a transformar en araquidónico. El araquidónico va a generar prostaglandinas, que son proinflamatorias, y se desencadena todo esto. ¿Tienen que haber prostaglandinas? Sí, pero en cantidades pequeñas, y esta cascada genera muchas, y esas prostaglandinas tienen que ser capaces de anularse, ¿ya? Lo saturado es mucho más estable, es rígida la molécula porque no presenta dobles enlaces, y eso también tiene que ver con el punto de fusión, que es con lo que quiero cerrar. Entonces acuérdense de ver después qué ácido graso es este. Si pueden, saquenle ahí un pantallazo para que lo puedan revisar. Véanlo, estudienlo, después busquen cuál es el C16, la insaturación, para que lo revisen bien, ¿ya? Si lo descubren, déjenmelo acá en sus comentarios para que sea más interactivo y yo ver que de verdad el contenido les está sirviendo, ¿ya? Por favor, vayan dejando sus comentarios acá abajo, y si no están suscritas, recuerden suscribirse para que estén atentas cuando generemos nuevo contenido. Esto también es súper importante, los puntos de fusión. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo veo acá los puntos de fusión, por ejemplo, el ácido esteárico está 1, 2, 3, 4, es el cuarto. Tiene un punto de fusión de 69,6. Por lo general, el ácido esteárico, que es un ácido esteárico saturado, dentro de los que nosotros utilizamos en cosmética, es el que tiene un punto de fusión más alto. Eso quiere decir que le cuesta más derretirse, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a hacer una emulsión, tengo que tener claro que si hay mantecas, siempre tienen ácido esteárico. Y si le agrego ácido esteárico a la formulación, tengo que por lo menos calentar la fórmula a 70 grados para que el ácido esteárico se funda completamente, o si no, no va a quedar muy incorporado en la fórmula y puede que queden pedacitos sin disolverse. Entonces, fíjense que el punto de fusión es 69,6. Ahora, el oleico es 13,4, por eso están siempre líquidos. Pero acá, fíjense, el linoleico y el linolénico es -5 y -11. ¿Por qué? Porque mientras más insaturados, más fluido. ¿Qué quiere decir? Que si yo congelo el ácido linoleico, un aceite que es alto en estos ácidos grasos, lo más probable es que si lo refrigero a 0 grados, aún se mantenga líquido.
porque su punto de fusión es mucho más bajo. ¿Ya? O sea, para lograr el estado sólido tienen que estar bajo 5 el linoleico y bajo 11 el linolénico. Fíjense, el palmítico y el esteárico están parecidos. Ojo, el ácido araquídico no es lo mismo que el araquidónico. Ahí hay dos diferenciaciones, el ácido araquídico y el araquidónico, el ácido palmítico y palmitoleico, que no se confundan. Háganse ahí una diferenciación porque son distintos. Palmítico es saturado, palmitoleico es monoinsaturado. ¿Para qué es importante esto de los puntos de fusión? ¿Qué entendemos con esto? Que si es saturado, las estructuras son rígidas, se van solapando unas a otras, se arma una manteca sólida. Mientras más saturada, más sólida. Mientras más insaturado, más fluido es el aceite. ¿Ya? Entonces, por eso el oleico, que es un monoinsaturado, tiene un punto de fusión de 13 versus los linoleico y linolénico, que el linolénico tiene más bajo punto de fusión porque es más insaturado. Fíjense el araquidónico, tiene 4 insaturaciones, por eso tiene un punto de fusión de menos 49,5. Se fijan, para todo lo que nos sirve entender la estructura molecular de los ácidos grasos, podemos sacar mucha información desde ahí, ya de la rigidez de la molécula, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, algo muy importante que también se los quiero dejar de tarea son en relación al ácido erúsico y al ácido gadoleico. El ácido erúsico y el ácido gadoleico, que dijimos que cuando hay más de 20 carbonos se presentan como ceras, ¿ya? En este caso son ceras líquidas. Por lo tanto, dijimos que estos son ácidos grasos monoinsaturados, pero se presentan como ceras y están en estado líquido. Por lo tanto, averigüen los puntos de fusión del ácido erúsico y el gadoleico, porque con eso podemos determinar cuando un aceite de jojoba está alterado, conociendo su punto de fusión. ¿Por qué? Supongamos que el ácido gadoleico, su punto de fusión es 30 grados Celsius. Quiere decir que bajo los 30 grados Celsius ya tiene que empezar a ponerse sólido. ¿Qué pasa si yo compro un aceite de jojoba? Estoy inventando el punto de fusión porque la idea es que ustedes lo busquen. ¿Qué pasa si yo tengo un aceite de jojoba que a 20 grados Celsius no está sólido? Puede estar adulterado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por eso es tan importante conocer su punto de fusión, sobre todo en el aceite. ¿Ya? Entonces, averigüen cuál es el punto de fusión del ácido erúsico y el ácido gadoleico. Con eso van a poder entender por qué el aceite de jojoba, dependiendo de la temperatura, tiene que endurecerse por su punto de fusión. Eso en este primer día, en este primer capítulo. Espero no haberlas atormentado con tanta información. Véanlo las veces que sea necesario y si pueden ir dejándome sus comentarios acá para ver si se entendió, si tienen dudas. Todo eso me lo van dejando acá, ¿ya? Así que nos vemos en un próximo video.